ciao, ciao, una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano da mi via. ¿Cómo estamos, estimados amigos? Muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente acá con nuestro amigo Gonzalo. ¿Cómo estamos, Gonzalo? Bien, pues Felipe, ¿cómo estás tú? Bien, bien, con un poco de frío nomás, pero bien, no hay que quejarse en la vida, porque cuando hace calor nos quejamos del calor, cuando hace frío del frío. Así. Claro, rico el frío también. Claro, es rico el frío también. Sí. También hay que decir, hay que disfrutarlo nomás. Y aquí nos encontramos en una nueva tertulia nocturna, ya siendo casi las 11 de la noche. Y queremos reflexionar sobre un tema que es bastante contingente y que atañe como varias aristas, que son los conflictos que se dan principalmente en la macrozona sur. Conflicto que viene de antaño, o sea, situándonos eh, físicamente por el norte, hacia el río Biobío y en el sur con el río Tolten. Básicamente en esa zona hemos tenido diferentes tipos de manifestaciones de este conflicto y que hoy nos llevan a tener hasta sitiado con militares la zona. Entonces, si empezamos como a rebobinar un poco en el tiempo, por llamarlo de alguna forma, a mediados del siglo XVI, ya a mediados del siglo XVII, ya con la corona española, estos conflictos empiezan a desarrollarse de manera bastante brutal, bastante fuerte, por llamarlo de alguna forma. En el siglo XVII ya se empiezan a sumar los criollos con estos aires independentistas que los rodeaban, y ya a principios del siglo XVIII la corona empieza a firmar parlamentos con los cuales declara la autonomía de este territorio. O sea, finalmente su conflicto lo sobrepasa de tal manera que prefiere firmar un parlamento o una llamada paz y poder replegarse un poco. Ya también podemos mencionar que ya cercano a 1825 más o menos, se firma el tratado o el parlamento de Tapigüe, que ya se firma con el Estado de Chile directamente. Ese viene también al mismo sistema, a poder mantener la autonomía de este territorio y poder de una u otra forma mantener la paz en la zona. El gran problema que tuvo este tratado, que el gobierno chileno o el Congreso chileno, mejor dicho, no lo reconoció, porque nunca fue eh, reconocido por ellos como lo pedía la Constitución de la época. Entonces quedó ahí como un acuerdo de amigos más que nada, o sea, algo entre ellos. No, no tuvo nunca ningún tipo de respaldo legal o respaldo jurídico, por llamarlo de alguna forma. Pero por lo menos mantenía la paz, mantenía el tema ordenado. O sea, los mantenía a ellos en un lado y a nosotros en el otro lado. Y Chile, con todos los conflictos que tenía en esa época, o sea, estamos hablando de una nación que era emergente, que estaba recién en proceso de construcción, tenía varias cosas a las cuales dedicarse, o sea, problemas propios. El gran error que yo por lo menos considero histórico del lonco magüín directamente y de muchos loncos mapuches fue que en el año 1851 se les ocurrió apoyar la revolución o un supuesto golpe de Estado a, a comienzos del gobierno de Manuel Montt con el general de la Cruz. Finalmente ahí empiezan ya a ver a darse nuevamente este conflicto entre ambos pueblos, tanto el pueblo chileno, o por llamarlo de alguna forma chileno, y el tema con el pueblo ya mapuche, ya de esa zona. O sea. Por otro lado, esta revolución fue aplastada por el general Bulnes, no hubo nada, o sea, fue como súper breve, pero los mapuches se asociaron en esos momentos
con descolgados del ejército y se mantuvieron en la frontera, se dedicaron a robar ganados, al pillaje, a ese tipo de cosas. Entonces empiezan a aumentarse los roces entre ambos pueblos. O sea, también el ciudadano de a pie empieza ya a tener problemas con ellos porque le robaban el ganado. O sea, empieza a haber un disgusto, por llamarlo de alguna manera. También otro gran error que tienen es que en el año 1859 se intenta dar otro golpe en el segundo periodo de Manuel Montt y el pueblo mapuche decide apoyar a los liberales en esta revolución. Y ya con eso las relaciones, digamos, entre el Estado conservador chileno y el ciudadano de pie ya quedan como prácticamente ya quebradas. Entonces, en el periodo que podríamos citar entre 1861 y 1883, o sea, estamos hablando de más de 20 años, en el cual se dan este conflicto, o sea, este roce entre ambos pueblos, o sea, estamos hablando de más de 20 años, ya se agudiza totalmente en el hecho cuando el francés Aurélien Antoine Townes, por llamarlo así, que lo tengo anotado, se me había oído, crea el reino de la Araucanía y de la Patagonia, y también es apoyado por estos loncos. Entonces, ya ahí el Estado chileno ya finalmente decide tomar el plan del general Cornelio Saavedra Rodríguez, que significa ya una invasión total del territorio. Y más allá de una invasión, o sea, es un traspaso cultural, o sea, entran a fundar ciudades, a establecerse. Al principio no hubo una resistencia tan violenta, tan brutal por el caso del pueblo mapuche, pero en la medida que el ejército chileno iba avanzando, se transformó esto en una guerra de guerrilla. Por eso se extendió tanto tiempo. Más encima, si sumamos la intervención de la Guerra del Pacífico, donde mermó un poco el tema de la invasión a la Araucanía, y que después del término de la guerra se volvió a retomar con mayor fuerza, eh, da un periodo tan largo, tan sangriento entre ambos bandos, y ya finalmente con poder refundar la ciudad de Villarrica en 1883, esto se da como por saneado. Y ahí logra el Estado chileno reducir al pueblo mapuche a pequeñas comunidades, a pequeñas colonias, y muchas de las tierras son entregadas a colonos europeos, colonos chilenos, colonos norteamericanos, empieza a haber una población de la zona. Entonces, básicamente, eh, esta además cultura mapuche, por llamarlo de alguna forma, y empieza a verse concentrada, reprimida y también segregada dentro de su propio territorio. Entonces, este conflicto sigue en el pasar de los años, o sea, este resentimiento sigue creciendo, sigue creciendo. Independiente que el Estado chileno haya mantenido esta invasión o esta toma o esta colonización, o sea, como lo quieran llamar, o sea, porque finalmente tú puedes estar del lado del que viene en el barco, y eso es un descubrimiento, pero si estás del lado del que estaba en el territorio, es una opresión de la cultura y una invasión, o sea, todo depende en qué eje te quieras parar. Pero básicamente acá este conflicto sigue creando un resentimiento y vuelve a reanudarse con las consecuencias que hoy tenemos, o sea, eh, quemas de camiones, quemas de hacienda, muerte de personas, financiamiento con robos de madera, financiamiento con temas del narcotráfico, que finalmente para poder mantener viva estas causas, empieza a ocurrir lo que ocurría básicamente en Colombia, que te empiezas a asociar con quien tiene el dinero, y quien tiene el dinero necesita una zona donde trabajar. Entonces empiezan a entrelazarse, digamos, estos temas, ¿sí? El único hito importante que podríamos llamar es que se dio por cerrado en 1883 la guerra de Arauco, pero eso no dio por cerrado el conflicto. Entonces, es ahí a donde nosotros queremos llevar, después de esta, digamos, narrativa que les acabo de comentar,
es hacia dónde queremos llevar a reflexionar, o sea, eh, ¿cómo abordaríamos en la actualidad este conflicto que está desde mediados del siglo XVI? ¿Cómo lo buscaríamos solucionar? ¿Qué hacemos con esta forma en que permeó, digamos, también el delito en la zona? ¿Y cómo lo seguiríamos caminando? O sea, ¿qué solución le tendríamos? O sea, básicamente, o sea, no sé qué piensa usted, don Gonzalo, al respecto. O sea, ¿no? Después de esta vuelta que me he dado tratando de poder situarnos en el tiempo y en el espacio. O sea, ese era es el fin. O sea. Sí, o sea, claro, de ahí diste harto como detalle, un mini tratado de historia bien resumido de todo lo que ocurre, pero, y bueno, y esta es la idea obviamente de estas conversaciones, yo creo que ahí vamos a tener ciertos matices y diferencias primero, antes o sea, coincido en que se trata de un problema no tratado. Yo creo que en eso tenemos como coincidencia en general y creo que muchos eh, llegan a ese punto, ¿cachai? De acuerdo a tu descripción, en distintas épocas, con distintos contextos, y con distintas problemáticas, hay un tema que como que se va dejando ahí, va creciendo, se va retomando. Pero quizás las diferencias fundamentales las tengo en el sentido de cómo es la mirada del problema o del conflicto mapuche o del conflicto chileno mapuche o como uno quiera llamarlo. Y yo creo que eso es importante para lo que tú planteabas ahí al final, para el futuro, o sea, cómo podemos llevar esto a alguna solución o un camino a solución, es primero planteando lo distinto del punto de vista de los hechos históricos. Yo creo que eso nos puede ayudar mucho a, a darle contexto a lo que ocurre hoy día, ¿cachai? Y algunas cuestiones como diferencias que yo tengo con lo que tú describías. Yo creo que esa mirada legítima y en parte verdad se basa finalmente en la mirada del Chile que ganó, del Chile que se impuso, del Chile. ¿Y por qué te lo digo? Porque parte de la base de que el Estado chileno siempre ha sido como hoy día, un Estado constituido, Ujú. fuerte, un Estado en funcionamiento, y no era así, po. No era así. Entonces, eh, al contrario, o sea, para a ver, para ordenarme un poco, porque son tantos los, como los siglos que tiene esta cuestión que como para ordenarme voy a entrar en eso. Al inicio, la primera etapa, que obviamente tú describiste muy bien, y en la relación con los españoles, yo creo que ahí también, en esto del darle contexto a cómo ha sido la mirada hacia al pueblo mapuche, si algo yo creo que primó en la relación que existió entre españoles y mapuches no fue solamente la guerra fue una cuestión súper importante, fue la primera etapa, fue cruenta, le mataron a dos gobernadores, ¿cachai? Entonces fue compleja, pero la segunda etapa, y ahí más adelante un poco, que fue como en el 1641, la segunda etapa fue de parlamentos, po, como tú también lo describías, fue de acuerdo, y de hecho se ha dicho o sea, de hecho, es muy adelantada esa manera de dialogar entre pueblos o lo que, como quieras llamarlo, ¿cachai? El tema de los acuerdos, de los parlamentos, son una especie incluso de tratados Ujú. entre partes independientes que por lo tanto tratan de dialogar. Entonces, ahí yo tengo el primer punto de la mirada que se ha tenido de esos parlamentos. Algunos tienen la mirada de que finalmente se trataba de le vamos a dar algo de cosas a estos mapuches, como ya, que, para que se queden tranquilos, un poquito Poco de de vino. alcohol, de regalías y todo. Y no, po. ¿Y por qué te lo digo que no? Por una cuestión de que es cosa de ver los contenidos de estos parlamentos. De hecho, si alguien es abogado y se mete en el contenido de los parlamentos que están, hay crónicas de eso, o sea, uno puede investigar, eran verdaderos tratados, po. Se regulaban aspectos de libre comercio, de aduana, de tasas arancelarias, de flujos migratorios. Entonces, eso te da a entender de que, chuta, al parecer no había en esta etapa, luego de las guerras, una relación de como ya el pobre mapuche, no. Había una relación de llegar a acuerdos con, al parecer, un Sí. pueblo que aprendió mucho de los españoles y por lo tanto tenía una cierta organización importante que le permitía poder dialogar de igual a igual.
Ujú. Eso es lo primero. Entonces eso ya te cambia un poco la perspectiva de cómo uno tiene que... Y ahí quiero como continuar la línea de tiempo que tú hiciste. La perspectiva de cómo se ha tratado quizás al pueblo mapuche como es un pueblo bárbaro que llamado nosotros, o los españoles, más que nosotros no, nosotros somos descendientes de ambos, a domesticarlo. Eh, y por lo tanto un pueblo bárbaro de delincuentes, de borrachos. Obvio que en todo pueblo va a haber delincuentes, borrachos, flojos, todo pueblo. Pero es sesgado y como yo creo que ha sido la mirada colonial y post-chilena, tratar a un pueblo entero, a un, a un tipo, a un raza, como lo quieras llamar, así. ¿Cachai? Yo creo que ahí yo creo que cometemos el primer sesgo en esa primera etapa de esa relación que tuvieron con los españoles, ¿cachai? De hecho, a propósito del tema que vamos a conversar, yo investigaba y un libro, bueno, como un libro que uno puede decir que es parcial, pero es interesante, que es el de Pedro Cayuqueo, que es la historia secreta mapuche, no sé si lo habéis escuchado. Lo he visto, pero nunca lo he Sí, leído. y Lo he que es súper escuchado, sí. interesante porque él habla de cómo, o sea, él cita, porque es un periodista, entonces cita muchos otros textos que hay que ir a investigar, pero cómo existían en la época de la colonia grandes loncos a ambos lados de la cordillera, Ujú. loncos poderosos, po, loncos que, o sea, no, el mapuche que trabaja la tierra, el pobre, humilde, sí hay, pero había una estructura social de loncos súper poderosos y que Sí, pues a el medida loco como el que, presidente. claro, y a medida que llegaron los españoles, adoptaron mucho los caballos para ellos fueron súper importantes. El caballo no estaba, pues, lo adaptaron y para el mapuche empezó a ser súper importante el caballo. Empezó a comerciar animales, a comerciar con los caballos, a hacer negocios y se produjo ahí un proceso súper divertido porque en este libro se describe y hay crónica, y él cita crónica, que el mapuche empezó a abandonar el trabajo de la tierra y el trabajo de la tierra pasó a ser un trabajo más doméstico de las mujeres, que obviamente es una sociedad súper machista, en ese tiempo, no sé ahora, y de gente dentro de la clase social mapuche que tenía menos categoría. Y el que tiene más categoría se dedica al caballo, a negociar, a comerciar con los caballos. ¿Por qué? Porque no era rentable para alguien tener campos, tener cultivar si existían todavía estas guerras que igual podían quemarlo. Entonces se fue adaptando la sociedad mapuche y a propósito de eso digo, el trato que decían, oye, estos flojos no trabajan la tierra, no, es que ahí hay también una ignorancia desde el punto de vista de los chilenos de entender cómo se transformó la sociedad mapuche y dejó, o sea, el trabajo de la tierra para ciertos sectores de la clase más baja, quizás podríamos decir mapuche, y los grandes loncos realizaban otro tipo de trabajos, ¿cachai? O sea, se va complejizando la sociedad. Entonces, ahí hay una mirada que también quiero destacar, que hay una serie de mitos, y mitos que nosotros los tenemos porque probablemente nos enseñaron en el colegio, en las conversaciones, pero, toda esta cuestión de esta relación chileno-mapuche está plagada de mitos, po, está plagada de mitos. Entonces, es bueno, te voy diciendo estas cosas quizás para que uno le pueda dar vuelta, para que lo pueda investigar. Entonces, eh, esa primera etapa yo creo que de relación con los españoles fue muy distinta a cómo quizás se ha construido en la cultura de que los españoles hicieron tratados, estos parlamentos para calmar a los curados y dejarlo ahí. Eso primero. O sea, después la relación con el Estado chileno, que tú también ahí la destacas. Y aquí como que hay dos etapas también fundamentales, que yo creo que, y lo dije al inicio, se ha borrado por completo de la memoria, ¿cachai? De que Chile y el Estado chileno no existía, po. Imagínate tú, es que hay que trasladarse a la época, 1810, un grupo de personas que quiere formar un Estado que no existe y que nadie lo reconoce. Y nadie lo conoce. Y de hecho algunos ni siquiera lo reconocían el Estado chileno, pues si era algo que se estaba recién organizando y separando de España, Lógico. a diferencia del pueblo mapuche que sí tenía un reconocimiento en tratados con los españoles, ¿cachai? O sea, podríamos decir que dentro de España se respetaba más este reconocimiento del pueblo mapuche a que estos nuevos chilenos se querían separar, ¿cachai? Entonces, ese Estado chileno recién en formación era muy débil. Y por lo tanto, en ese proceso era, podríamos decir, un bebé Estado, ¿cachai? Y por lo tanto, frente a ese proceso de reconocimiento, justamente se celebró ese Tratado de Tapigüe, al que tú también mencionaste, que a mi juicio, y ahí tengo discrepancias, sí es un tratado finalmente, porque
finalmente en el derecho internacional hay diversas formas de ligarse, no necesariamente las formas internas de los estados, Ujú. y el tratado establece una serie de cuestiones, además de poner de insistir en la línea del Biobío, de insistir en que se finalizan las hostilidades porque los mapuches habían apoyado a los españoles, pero además regula aquí una serie de cuestiones también importantes, pues, ¿cachai? Que tiene que ver con comercio exterior, extradición, tiene cuestiones de extradición, No, sí, el tratado está bastante bien hecho. ¿cachai? Sí, yo no sé por qué el Congreso no lo reconoció, porque Pero para ahí, que fuese un tema. pero tenéis que pensar por eso, o sea, el Estado chileno era débil, no existía. Ujú. Algunos ni No, siquiera lo claramente. reconocían. Y por lo tanto, o lo tenía, o estaba pensado de antes del Estado, o fue el proceso natural de que cuando el Estado chileno se fortaleció Ujú. y agarró engranaje, pensó el norte y el sur. ¿Qué hizo en el norte? Guerra con Perú-Bolivia. ¿Qué hizo en el Claro, sur? Pacificación de la Araucanía. Entonces, finalmente, claro, era como el niño bebé que no, el bebé que no podía pelear, ¿no? Obviamente celebró el tratado, estaba de acuerdo, pero cuando se fortaleció ese bebé, ya era un adolescente, un adulto, continuó con su proceso de consolidación y por lo tanto se expandió hacia el norte y hacia el sur. Entonces, ujú. ahí también quiero poner un punto en el sentido de que tú decías, depende de cómo se mire, si es pacificación, si es ocupación. Yo creo que ahí derechamente también para poder mirar ese futuro hay que entender, independiente de las miradas que uno tenga hoy día, que fue una ocupación. O sea, para poder sanar, finalmente hay que entender lo que pasó. Y aquí yo te quiero citar, y lo tengo aquí, lo anoté porque dije, súper interesante lo que encontré, lo que dijo Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra fue el gallo que hizo la ocupación, po, weón, Sí, ¿cachai? pues, es Y la persona que la hizo. hay textos muy, muy interesantes que, mira, lo que dijo Cornelio Saavedra en uno de los informes que se pueden buscar, que del informe de 1870, informe de avance de la alta frontera. Y esto también nos sirve para entender lo que pasa hoy día. O sea, aquí el Estado chileno había sido amigo de este pueblo mapuche, cambia su conducta. Algunos dicen que fue producto de una crisis económica que afectó al país en los años 1850. Otros dicen lo que tú mencionabas. También hay como diferencias, pero bueno, independiente de las causas, que es difícil saberlas. Dice Cornelio Saavedra, dice, la guerra llevada por el sistema de invasión de nuestro ejército al interior de la tierra indígena será siempre destructora, costosa e interminable. Y dice, por la calidad de los campos que dominan estos araucanos, se hallan lejos del alcance de nuestros soldados. No queda otra acción que la peor y la más repugnante que se emplea en esta clase de guerra, es decir, quemar sus ranchos, tomar a sus familias, arrebatarles sus ganados, destruir todo lo que no se les pueda quitar. Dice, Ujú. ¿es posible acaso concluir una guerra de esta manera o reducir a los indios a una violencia durable? ¿Eso es paz? ¿Eso es arribo de la civilización o es derechamente terror o barbarie? Entonces, y teniendo presente que esta cuestión fue en los bisabuelos de ellos, po. O sea, en 1860, 1870, ¿cachai? Eso, y lo dice, y esto, por favor, cualquiera puede buscar, Cornelio Saavedra, el que encargado de la pacificación, que nunca fue pacificación, fue una ocupación, una barbarie. O sea, imagínate, es distinto una guerra a esta forma que describe él, que lo que se estaba haciendo, que era quemar, matar, ¿cachai? Es finalmente desmoralizar completamente y destruir todo vestigio de este pueblo mapuche que sí tenía un reconocimiento por parte del Estado español, luego por parte del Estado chileno, que había, mientras estaban en igualdad de condiciones, y luego lo borra, po. Ujú. Entonces, ahí, por eso te digo, tengo algunas diferencias y matices, y creo que es importante, y ahí parte también en la palabra, que para poder construir ese futuro, claro, uno tendría que como primero, a la mirada que tú expones, que yo creo que es la que hemos conocido en general como chilenos, también incluye esta otra mirada. Yo creo que ambas miradas tienen que integrarse porque finalmente construye la historia. El problema de la historia, y como todos sabemos, se construye en base al que ganó. Entonces, Ujú. para poder construir la historia en base al que no ganó, que en este caso sería el pueblo mapuche, habría que recurrir mucho a crónicas que no son las oficiales
a ponerle un poco más de seso a lo que ocurrió, porque yo creo que ni siquiera la élite política de izquierda a derecha, ni la élite económica conoce bien lo que pasó. Esto finalmente hay gente súper especializada que ha estudiado el tema, que se ha metido y que por lo tanto tiene mucha claridad y te hace referencia a muchas crónicas que existen, pero nadie, ninguno de nosotros se da quizás todo el tiempo de poder meterse tanto en eso y de ver que ahí había una relación más que igualitaria, había un reconocimiento mucho más de lo que nosotros como chilenos hoy día podemos ver. Entonces, yo creo que para ahí también partir, como integrar esta mirada y meterse también en esta mirada de cómo eh, el pueblo mapuche era visto, y no es solamente desde la mirada de hoy día, del pobre mapuche casi a bata pelada en la tierra con el poncho. No es así. Pero no te digo que tú la tengas, sino que digo que hay mucha de esa mirada como del pobre o del terrorista o del pobre, ¿cachai? Pero no hay una mirada esta más integradora de cómo efectivamente se relacionaba el pueblo mapuche con los españoles y luego con el Estado chileno, que era un semi-estado chileno. No sé, también No, te dije mucha, pero dale tú claro, nomás. es un tema con muchas variables, ¿cachai? O sea, y bueno, claramente lo que tú hablas de Cornelio Saavedra, él, claro, él fue el que dio el plan, porque él sostenía que más allá de una invasión militar, tú tenías que hacer una invasión cultural. O sea, por eso él habla, lo que yo comenté recientemente, de la refundación de las ciudades, y por eso ya él termina con la refundación de Villarrica. O sea, ya con eso da cerrado el hito en 1883 de la Guerra de Arauco. Ahora, este sistema que tú nombras ahí en la crónica, claro, es una guerra abierta y desatada. Po, bueno, o sea, si y más que encima era una guerra de guerrillas, porque era imposible combatir, ¿cachai? O sea, no podíais tener un ejército combatiendo contra otro con lo mismo que tú decías en el dominio de los campos que ellos se tenían. Ahora, claramente, yo pienso que los temas parten por un asunto de resentimientos, sí, sí, eso es algo que siempre está en estos temas sociales. Lo primero, ¿cachai?, que se da es el apoyo que el pueblo mapuche prestó en estas revoluciones. Yo todavía no me explico por qué, ¿cachai? O sea, tampoco encuentro el por qué. Y eso empieza a crear un tanto de resentimiento. Ahora, si yo lo sumo a lo que dijiste tú, de un Estado que estaba en pañales y que empieza a crecer y que empieza a tener ideas de expansión y se da cuenta, no sé, porque la tierra, no sé, del Biobío hacia el sur es más fértil que hacia el norte, que tú puedes tener mayores campos para explotar, que puedes tener madera, que puedes tener una serie de cosas, sumado que el gobierno de Manuel Montt sí tuvo varias crisis económicas, ¿cachai? O sea, fue un gobierno en sus dos gobiernos, porque estuvo en dos periodos de varias crisis económicas, si bien hizo hartos aportes en el mundo legislativo, tiene como varias cosas que reconocer, pero económicamente estuvo bien bajo. Entonces, también es una idea de poder tomar estas tierras, poder ponerlas a producir con colones europeos, porque claramente se metieron chilenos, sí, pero muchas de ellas se dieron a colonos europeos. ¿Cachai? O sea, gente que traía la plata o podríamos decir o el poder de inversión que el mismo chileno no tenía. Entonces, ¿hubo un fin económico? Sí, claramente que lo hubo, pues el Estado chileno tuvo que aprovechar y aprovechó esta coyuntura que se le dio, ¿cachai? De poder tomarse las tierras, pues, ¿cachai? Ahora, el tema, si es una invasión o un descubrimiento, yo siempre he sostenido que es de acuerdo en qué parte del eje te queráis parar, po, ¿cachai? O sea, si tú venías en el barco y decís tierra a la vista, claramente está ahí en un descubrimiento, pero si tú vives en esa tierra, ¿por qué tienes que recibir otra cultura? Es lo que yo a veces reclamo, o sea, ¿por qué tienes que venir tú con tu cultura, a enseñarme cómo dormir, comer, ¿cachai? Cómo criar a mis hijos, cómo educar, ¿cachai? O sea, ¿qué onda? Tú vienes de allá, o sea, para mí es una invasión, o sea, tú vienes de allá, ¿cachai? Entonces, hay una línea súper fina de dónde te quieras tú parar. Y este es un conflicto no cerrado, y tal cual como lo que tú mencionas, o sea, no está cerrado porque nunca se ha tratado. Ahora, para no alargarnos
en el tema más histórico, que es como súper importante, ¿sí? Es cómo lo solucionas hoy. O sea, ¿qué haces hoy cuando tienes el conflicto mapuche cruzado con temas delictuales, cruzado con temas políticos, ¿cachai? Cruzado con temas sociales, más allá del Estado que fue, ¿cachai? Porque lamentablemente el tema mapuche fue un Estado, ¿cachai? O sea, hoy que fue destruido, sí, fue totalmente destruido, pero ya no ya no es un Estado, pues, ¿cachai? Ya no tienes cómo negociar, ¿cachai? O sea, ya cómo te sientas a armar un parlamento con 200, 300 comunidades, ¿cachai? Que más encima ni siquiera entre ellas mismas se pueden entender. Si eso es lo más complejo que tú puedes encontrar, porque cuando estaban los parlamentos de la colonia, o cuando estaban los parlamentos, ¿cachai? Que se hacían con el Estado chileno, era lo que tú mencionabas, había una organización, o sea, piramidal, estructural, no sé cómo la quieran llamar, había que investigar más para poder desarrollarla. Pero hoy ¿cómo se organizan ellos mismos? Pues son millares, ¿cachai? Millares de comunidades que piensan hasta distinto. Entonces, que tienen intereses distintos, que tienen filosofías distintas. ¿Cómo haces un parlamento con ellos? A la primera vista. ¿Cachai? Las asociaciones que algunas personas tienen que tener, ¿cachai? Con temas delictuales, el robo de madera, el narcotráfico, la guerrilla, ¿cachai? ¿Cómo te metes ahí y lo solucionas? Yo creo que esa es la gran incógnita y a eso es la gran reflexión que tenemos que llegar hoy, ¿cachai? O sea, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Cachai? Vuelves a repetir el plan de Cornelio Saavedra de nuevo, o sea, ¿qué haces, cachai? ¿Con quién conversas? ¿Cómo te estructuras? Sí, hoy es cuando tenía el problema. Porque yo lo que actualmente veo es como no sé si llamarlo una inercia, pero como una inmovilidad, ¿cachai? O sea, es como declaramos estado de excepción. Y ahí queda, ¿cachai? Y estamos todos ahí, sentados en una foto, un estado de excepción. Pero las cosas siguen pasando, el conflicto sigue existiendo, el traficante sigue trabajando, la madera se sigue robando, el conflicto con el pueblo mapuche sigue existiendo, nadie conversa con nadie y las cosas siguen ahí. Solamente que ahora le pusiste que había un estado de excepción. Entonces, ¿qué hacemos, po? Ese es el gran punto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cachai? ¿Qué, hacia dónde va la reflexión, ¿cachai? Que podía hacer para subsanar este problema. O por último, para llegar a un acuerdo, ¿cachai? O sea, llevémonos mejor, no sé. ¿Qué opináis ahí? Vamos a hacer una pequeña pausa y te doy mi opinión. Perfecto. Listo. Ahí volvimos ya de los comerciales. Claro, esta pequeña pausa. Sí. Bueno, a propósito del tema que tú planteas, o sea, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, primero, si supiéramos, no estaríamos acá, no estaríamos en el consejo que está solucionando el tema, no sé. Bueno. No, pero uno puede, yo creo que todos los ciudadanos tienen como alguna idea de cómo resolver o de lo que se podría hacer, ¿cachai? Yo creo que ahí también lo primero es como para poder resolver hay que también un poco distinguir qué es lo que hay, po, ¿cachai? O sea, porque para resolver cualquier problema tú tienes que saber lo que tienes, po. Si tenés la casa cochina, tenés que saber dónde está entrando el polvo, cada cuánto se limpia, no sé. Entonces, el auto se le echa a perder, también tenés que saber qué es lo que tiene, qué es lo que... Entonces, lo mismo, en este tema, primero hay que tener claridad de qué es lo que hay. Y yo leo harto el tema que finalmente, claro, no es un solo frente en donde se está produciendo el problema. O sea, aquí de hecho, incluso me sorprendió uno que no me lo había ni siquiera preguntado, ¿cachai? Y aquí yo leía, hay cuatro frentes en donde está produciéndose el problema de la Araucanía. Uno es la violencia policial. Y eso es una cuestión que efectivamente existe, que es excesiva. Hay fuerzas especiales que no te hacen cariñito. Entonces, eso, y han habido bastante abuso. Acuérdate, hay casos de encubrimiento, de pruebas falsas. O sea, hay una historia
digna de miniserie en torno a la actuación de la policía en la Araucanía. Unido, y aquí me van a matar los fiscales del Ministerio Público, a los fiscales que les gustan las luces, que finalmente aparecen en la prensa, son opinólogos y finalmente van más allá de lo que corresponde. O sea, es la tormenta perfecta. Entonces, por un lado está la violencia estatal, que es un tema, ¿cachai? O sea, no se ha tratado bien. Lo otro, que es lo que sí se ha dicho también harto, y que nadie lo puede negar, es la violencia política mapuche. O sea, con la CAM u otras organizaciones eso existe, eso está, y eso tampoco ningún mapuche medianamente serio podría negarlo. Existe una parte importante que está ejerciendo esta violencia. Pero hay otras dos que a mí me llamaron harto la atención, pero que sí creo que ocurre. La tercera es la violencia patronal, y hay varias cuestiones que describen esto como una cuestión histórica en la patronía, en la Araucanía, y tiene que ver con cómo en general se ha construido la relación colono-mapuche o colono o chileno más pobre. Hay mucho colono que efectivamente ha tenido una relación bastante patronal desde el 1800 con sus subordinados, y finalmente hay relaciones que han sido bastante violentas. Y tú puedes decir, es pesado, no. Relaciones violentas que finalmente se han transmitido de generación a generación, y es una dinámica relacional. Y la cuarta, que también me sorprendió, es lo que se denominaba la violencia del bandidaje rural. ¿Y qué es esto? Finalmente plantean de que aquí estamos frente a casi un Bronx mapuche. ¿Qué significa eso? O sea, uno dice, no, 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 pero estamos hablando de distintas fuentes. Dice, vea los índices de desarrollo humano que hay. Hay mediciones, son mediciones aquí peor están del tercer mundo, o sea, como África en algunos casos. Hay niveles de alcoholismo muy altos. Estamos hablando del sector, no solo mapuche, estamos hablando de la zona. Estoy hablando para que se entienda, ¿no? Índices de violencia intrafamiliar súper altos, hacinamiento, producto muchos casos de pobreza, pero también muchos casos de cómo el Estado redistribuyó tierras y finalmente hacinó a muchas familias en ciertos lugares y a comunidades. Entonces, también se mencionaba dentro de este bandidaje, ¿cachai? Casi un apartheid como patronal, del punto de vista de los colonos con respecto a los que son más pobres. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Este último, el bandidaje rural. Estos fenómenos de pobreza extrema generan fenómenos de violencia extrema. Entonces tenéis cuatro fuentes de violencia. Entonces, como el tutti frutti o la carbonada, como quiera, es terrible, ¿cachai? O sea, esos cuatro elementos de violencia, entonces tú dices, bueno, ¿cómo los solucionas? Pues, primero distinguiendo. Y sabiendo que existen estos cuatro, yo creo que poniéndole exceso a que existen cuatro distintos, y quizás hay otros más, pero fenómenos de violencia que son paralelos, que probablemente hay ciertos atentados que son de bandidaje rural, de gente que quiere parar la olla, de gente que obviamente tiene ese bajo nivel cultural y que quiere dejar la cagada. Hay otro que es una reivindicación mapuche, hay otro que es el fenómeno de la violencia estatal que genera más violencia, y hay otra violencia patronal. Entonces, ahí yo siento que siempre se ha metido toda una sopa. Y es que es una sola, unos dicen que una. Entonces, ahí hay un problema, ¿cachai? O sea, tenemos que distinguir. Y a partir de eso, ¿cachai? Ver de dónde debería venir la solución. Y claramente yo creo que esto muchos también han coincidido, la violencia o la solución del conflicto se ha entregado a lo judicial, a las fuerzas especiales. Y aunque suene muy obvio lo que voy a decir, la política está absolutamente ausente de la solución del conflicto. Y a la política, ¿cachai? Me refiero a abordar el problema no a través de las estructuras actuales legales, po. La política implica, bueno, cómo a través de estos intereses, estas violencias que existen, cómo logro superarla, y que finalmente tiene que ver con modificaciones, con concesiones, ¿cachai? ¿Cómo siento a todos los que hoy día son víctimas de la violencia? Que son los mapuches, que son los colonos. Incluso yo pensaba, los colonos podrían demandar al Estado de Chile porque trajeron a sus abuelos a vivir en un lugar que no era lo que le prometieron. ¿Cachai? Claro, y así mismo. Y podrían los mapuches demandar al Estado de Chile, o si hay demandas, no lo sé, yo no me metí en ese tema, por también, o sea, aquí hay una responsabilidad estatal
tremenda, po, ¿cachai? Del punto de vista, no, insisto, no estoy diciendo jurídico porque no me voy a meter en eso, porque no podría, sino que política, Ujú. y por lo tanto, yo creo que eso finalmente, o sea, meter a la política de verdad, no a la política ir a darse un paseo, ir con cuatro patrullas a darse una vuelta y volver, no, la política como forma de solución del conflicto. Y las formas de hacer eso, lamentablemente, el proyecto de nueva constitución, si bien tenía cosas que a muchos no les gustaban, tenía otras que en ese sentido eran bastante útiles y que tiene que ver con incorporar al pueblo mapuche a la política, a lo político. Y en eso era bastante avanzada, porque uno ahí también, yendo a la historia, uno no puede olvidar de que la participación política del pueblo mapuche no es algo que no existió en Chile. Aquí un chileno me va a decir, no tenía idea, sí, po, señor. De hecho, a pesar de la pacificación de la Araucanía, que yo le pongo entre comillas, que no fue una pacificación, fue una ocupación, desde 1924 hasta 1973 hubo muchos diputados mapuches de diversos sectores políticos, desde los conservadores hasta de la Unidad Popular, que representaban, a pesar de ser de ciertos sectores políticos, los intereses de su pueblo mapuche. Y hay una serie de declaraciones que están en los libros de historia en donde ellos representaban esas reivindicaciones y que pertenecían a una organización que fue muy importante en el siglo XX, que también yo creo que ningún chileno la conoce, que es la Corporación Araucana. ¿Por qué la Ujú. nombro? Porque esa corporación tuvo muy clara una cuestión, de que la forma de solucionar era la política. Ujú. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el mapuche, la incorporación del pueblo mapuche a la política no es algo que no existía en Chile, existía. Ujú. Se perdió completamente, bueno, se perdió la política en la dictadura, pero ahora retornado a la democracia, por eso tenemos esta ausencia de política ahí, porque obviamente se perdió completamente, ¿cachai? Y si bien todos los grupos políticos volvieron a estar en la arena política, el pueblo mapuche se apartó completamente, ¿cachai? De la política. Y por eso que creo que eran importantes estos elementos que tenía el proyecto de nueva constitución, porque lograba, con aciertos y desaciertos, volver a incorporar con ciertos elementos al pueblo mapuche a la política de verdad. ¿Cachai? Yo creo que esa es la única manera. Y tú me decís, oye, ¿cómo los pones de acuerdo? No, pues, es un proceso, tenéis que ir tienen que ser parte de la política, del arte de solucionar conflictos e intereses, po. Ujú. Sin esa premisa es imposible. O sea, sin esta incorporación es imposible, creo yo. Entonces, lo primero, la incorporación de verdad y no a través de Juanito Pérez que lo incorpora a la UDI o no, o que lo incorpora al Partido Socialista y mete un mapuche por si acaso. No, de verdad como organizaciones que se incorporen a la política y luego de eso la política es la forma de solucionar finalmente, y ahí tienen que salir las soluciones creativas y que finalmente importan el conciliar intereses. Pero tenemos la premisa básica que es esta incorporación totalmente ausente hoy día. ¿Cachai? Y ahí te doy el pase. Quise destacar que, claro, que el siglo XX tuvo a personajes mapuches importantísimos, abogados, letrados, profesores y hombres de negocios mapuches incorporados a la Cámara como diputados. Entonces, esto hoy día un chileno más joven me diría, pero ¿y eso existe? Porque se imagina, insisto en esto, se imagina al mapuche como trabajando la tierra con un poncho. Y te voy a contar una anécdota que leí en el libro de Pedro Cayuqueo, no en la historia secreta, en otro que tenía, que leí dos, esa buca llamada Chile. Dice que una vez, no dijo el nombre, pero hablando con un ministro importante de derecha del tema, el ministro le dice, sí, pero al final de la entrevista, sí, yo conocí a un mapuche. Yo cuando chico tuve una nana mapuche. Y no era broma, de esto te quiero decir la mirada que hay desde la élite y desde en general el chileno del mapuche, cuando hay una historia política que han tenido, aparte de la historia de guerrera, pero la historia política en el siglo, ahí también hay que revisarlo. Entonces, yo creo que la premisa es recuperar un poco eso, la incorporación de elementos importantes y respetados dentro del pueblo mapuche a la política. ¿Cachai? No Ujú. a Juanito Pérez, sino que hay elementos respetados, hay gente letrada, hay gente preparada. Incorporarlo, que se existan esos espacios, al inicio tenéis que tener ciertas cuotas, tenéis que tener ciertos elementos. Cuando hay discriminación en ciertos grupos, tienes que aplicar discriminación positiva.
Y luego de eso, puedes nivelar la cancha, pero yo creo que hoy día estamos lejos, porque como que se produjo como casi una animadversión a todo lo que fuera mapuche. Entonces, estamos lejos. No sé, ¿qué opinas tú? O sea, yo creo que sí, claramente la solución que estáis dando es a largo plazo, ¿cachai? Pero eh, sí, tú podrías crear una corporación araucana. Sí, yo conocía la corporación, o sea, no la conocí porque no era de mi época, soy Ah, más joven, ¿cachai? Aunque tenga cara de viejo, pero sí supe de su existencia. Eh, Tú podrías volver a crearla. Sí, y eso podría llevar a que por lo menos las comunidades tuviesen alguna visión, no creo que las pueda unificar a todas, pero tal vez sí un porcentaje importante, y eso te permitiría, por último, empezar a adentrar en el territorio y empezar a discriminar, porque actualmente tú no podés discriminar, pues, ¿cachai? Eh, es una variable súper importante porque estas cuatro fuentes que tú nombras, ¿cachai? La violencia del Estado, la violencia patronal, la violencia, hablaste mapuche, del propiamente tal, del grupo mapuche y el bandizaje rural, y, que es como claro, y el bandidaje, ¿cachai? sí. Entonces, ahí en esas cuatro variables transversalmente tienes el crimen organizado también metido. Mm, ¿Cachai? O sea, tení organizaciones de robo de madera que no tienen nada que ver con ninguna de las cuatro causas que acabáis de dar, sino que son compadres que están ahí, que deben pagar por estar ahí. Y por otro lado tenéis narcotráfico, que es otra gente que también, y tenéis tráfico de armas, ¿cachai? Entonces, que son gente que está haciendo su negocio, claramente, ¿cachai? Y deben pagar por estar ahí, hacen su negocio, trabajan, todo el tema. Entonces, el organizarlos, ¿cachai? Te va por lo menos, te va a permitir discriminar, ¿cachai? Es decir, ¿sabes que mira, esta organización que está acá no pertenece a ninguna de las cuatro que tengo que ver en evaluación, po? ¿Qué hacen ahí, ¿cachai? Entonces, por lo menos vaya a poder discriminar y decir, ¿sabéis que ahí tenéis que aplicar un criterio judicial? O sea, eso está al margen de la ley, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Por ese lado te serviría el tema político del que estáis hablando, ¿cachai? De crear una asociación, porque si no separáis las aguas y y nunca ves estas cuatro caminos, o no caminos, sino que estas cuatro variantes que nombraste de manera separada, nunca las vaya a poder solucionar. Y ahí te sirve la política, sí, en ese aspecto estoy de acuerdo contigo, o sea, porque el fiscal, ¿cachai? Los fiscales o el Poder Judicial actúa frente a un delito, ¿cachai? Con las herramientas que tiene. Actualmente el Poder Ejecutivo, el presidente está actuando también frente a un delito y está declarando un estado de excepción, pero se está actuando frente a un delito, ¿cachai? O sea, si sabéis que se quemó una iglesia, quemar una iglesia es un delito, ¿cachai? Por decir algo, o se quemó una escuela, o se quemó un camión, ¿cachai? O se bloqueó una carretera. Entonces, se está actuando frente a un delito, pero no se está haciendo un análisis político detrás, eso estoy de acuerdo contigo, o sea, el análisis político por lo menos te permitiría, si no en su totalidad, sino que de una manera parcial, ¿cachai? Poder agrupar ciertas comunidades y decir, ya sabéis qué, hacia dónde vamos, ¿cachai? Hacia dónde conversamos. Ahora, claramente está esta visión, como decir tú, oye, mira, sí, yo conocí un mapuche, tuve una nana. Sí, yo creo que una visión sesgada y parcial porque han habido, ¿cachai? Como dices tú, gente de diferentes etnias que perteneció al Congreso, que perteneció al mundo empresarial, que perteneció al mundo como en todo. universitario, Mm. ¿cachai? Al mundo intelectual, o sea, no Como en todo, necesariamente, po. Mm. no en todo, pues, ¿cachai? Gente, no Sí, po. sé, o sea, que viene a trabajar de otro país, de nada, no sé. Tenés como, es toda una mezcla, es toda una variante, ¿cachai? O sea, pero yo lo tomaría por ahí, ocuparía esa fuerza política que tú estás nombrando, ¿cachai? Eh, con la finalidad de poder discriminar. Porque si no discrimino, no hago nada, po, Mm, ¿cachai? O sea, ¿qué solución puedo darle si no tengo si no sé quién eres, mm. si no tienes identidad? Porque ese es el otro problema, ¿cachai? O sea, en esto que tú habláis del bandidaje, ¿cachai? Hay un tema de identidad también porque no se sabe ni quiénes son, po, weón. Hay territorios a los cuales no podéis ni siquiera entrar.
entonces no sé ni siquiera qué está pasando, o sea, eh, entonces ahí te serviría, ¿cachai? Un tema, como dices tú, político, con la finalidad de empezar a desmembrar todo esto po, Sí, pues, y poder conversar. ¿Sí? sí. Pero el punto es que estamos muy lejos porque un gobierno que dura 4 años no va a tomar un tema de tan largo plazo. Y por lo tanto, la única oportunidad era a través de un proceso constitucional. Lo veo difícil que cualquier gobierno incluso pueda tomar un tema así que no le va a traer un rédito inmediato. Piensa que esa es la forma de hacer cálculo en política, que no digo que sea está bien o mal, sino que es la forma de poder mantenerse en el poder. Entonces, en el fondo, este es un tema que lo voy a agarrar, pero que no va a tener resultados en los próximos 4 años. Entonces, lo veo difícil que se aborde de esa manera, salvo en un tema constitucional, que es el tema en donde pueden llegarse a grandes acuerdos. Pero soy un poco pesimista y No, no creo que sea así porque tú podrías crear en tu gobierno, ¿cachai? Una corporación y ya tenías el rédito de haberla creado. Y en el gobierno siguiente, esa corporación se desarrolla, en el subsiguiente crece, ¿cachai? En el subsiguiente toma los acuerdos. Y cada gobierno va a tener su crédito de acuerdo a lo que en esa corporación se haga. Yo creo que también hay un tema de voluntad, o más que de voluntad, de no discriminación, que es lo que te decía recién, ¿cachai? O sea, todo se actúa sobre el delito y no se ve más allá. mm, Entonces, si seguimos actuando sobre el hecho del delito, no vaya a poder discriminar, o sea, porque ya tú me decís, sí, al delito hay que abordarlo, claramente, entonces tú le puedes dar una solución inmediata, un tema coercitivo de inmediato, pum, soluciona el delito. Pero si tú no solucionas la fuente que te genera el delito, al pasar los años se te va a volver a suscitar, po, sí, ¿cachai? Entonces, tú podrías tirar una bomba, o hacer explotar a todo, limpiar toda la zona, ¿no? por decir una barbarie, pero si no solucionáis el problema que te origina ese conflicto o ese delito, por llamarlo, al pasar el tiempo se te va a volver a originar, ¿cachai? Y va a volver con más fuerza porque va a tener la experiencia de la forma en la cual lo oprimiste. mm, Entonces, también tenéis que recoger eso. Y ahí es donde te sirve la política. Yo no creo que un gobierno no va a tener réditos si no forma una corporación. Y el subsiguiente sigue trabajando y así sucesivamente, ¿cachai? O sea, es algo que tendría que ser transversal al paso de los gobiernos, ¿cachai? Eso creo. Pero, o sea, claramente es un tema largo de seguir desarrollando y habría que ver en qué termina, ¿cachai? Hoy no es una prioridad. Hoy vivimos en una sociedad que está demasiado polarizada. mm, Y si no tenemos la capacidad de encontrarnos entre nosotros mismos, difícilmente vamos a poder encontrar una solución con otra sociedad, ¿cachai? Que tiene pues, menos, menos. otras costumbres, ¿cachai? Entonces, si no somos capaces de conciliarnos a nosotros como sociedad, difícilmente vaya a poder conciliar dos sociedades, ¿cachai? Sí, no Entonces, estamos en esa etapa. Estuvimos por ahí y ya no, estamos lejos ahora. no, estamos súper lejos de Sí. conciliar eso, ¿cachai? O sea, hoy por hoy la sociedad actual está totalmente polarizada, dividida. Entonces, si no tienes una forma de conciliarte hoy entre nosotros, no vaya a conciliar con ellos. O sea, es lamentable, pero eh, yo creo que o sea, siendo pesimista en el tema, yo creo que el tema se va a seguir agudizando a ser cada vez más violento y va a tener un desenlace violento, Mm, una salida así violenta, brusca, pero que, insisto, si no toman el meollo del tema, no van a poder en lo absoluto, ¿cachai? Poder solucionarlo, porque lo vas a tapar. Lo vas a tapar 4 años, 5 años, ¿cachai? Se te va a volver a repetir la historia de cuando en 1851 aplacaste la revolución, pasaron 4 años y después se te volvió a formar, y en 1859 se te abrió de nuevo. Entonces, si no lo solucionas de fondo, no, es como darle un calmante, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que creo yo, no sé qué tienes tú más que agregar no, al tema. nada, pues nada, no.
no. Yo solo señalar que la participación política del pueblo mapuche, si bien a través de hay que generar quizá algún tipo de corporación, cuotas en el Parlamento, reconocimiento constitucional, hay varias cuestiones, ¿cachai? Que no las digo yo, las dicen organizaciones internacionales especializadas en temas indígenas, que no las digo yo, sino que lo ha hecho Canadá, Nueva Zelanda. Entonces, hay harta experiencia de, de personas que no son precisamente la Unión Soviética, sino que obviamente son países que han hecho las cosas relativamente bien y han tratado distintos a sus pueblos originarios y se han reconciliado con esa historia. Independiente de lo ocurrido, lo que decíamos en un momento, ya lo ocurrido ocurrió, o sea, no lo podemos cambiar, ¿cachai? Pero podemos sí construir un futuro y yo creo que no hay que ser tan creativo, yo creo que hay que ver qué han hecho, qué han hecho. Canadá y Nueva Claro, Zelanda son son países como los mayores que uno ejemplos. puede mirar cómo han tratado a sus pueblos indígenas y no sería descabellado copiar lo que han hecho. Y por eso te digo, ni siquiera crear, copiar lo que han hecho. Y, pero ahí habrá que ver cómo se desarrolla lo hecho. Hoy día yo creo que está difícil, pero uno nunca sabe cómo va cambiando la historia política de los países. Puede que un año más, 2 años más, eso sea distinto, se susciten hechos que obliguen a tomar decisiones importantes. Entonces, en realidad eso, claro, ahí quizás fui muy extremo, puede cambiar a raíz de hechos que ocurran y que te hagan decir, ¿sabes qué? Démosle, adoptemos decisiones importantes. No, claramente. O sea, habría que ver también qué hicieron los gringos, pues, ¿cachai? Se piensa que ellos también pasaron por un Sí, tema de pero casi un exterminio lo, con los ciegos, pues, sí, bueno, porque o sea, hicieron un exterminio, po. Yo creo que no son eh, muy pero rescatables. ¿cómo lo toman ahora, pues? ¿Cachai? Los exterminaron, pues. Bueno, no, si todavía están, pues, de hecho están en parques protegidos, ¿cachai? No, En han parques de habido, protección, sí, pero pero, no sé qué política tienen ahora, ahí desconozco eso. parece que no hay tan buenos. Yo creo que, claro, no están tan de ejemplo. Pero también hay que revisar, pues. eh, ¿Cachai? Porque yo sí sé que tienen parques de protección o lugares donde tú ni siquiera podís como sacar una hormiga, ¿cachai? Pero mm, claro, no son el estandarte de como el caso de Canadá o Nueva Zelanda, que son como los que más han avanzado en el tema. Eso sí. sí, sí, yo creo que eso como de reducirlos a una reserva, no creo que... Yo creo que los países tienen que reconocer su diversidad. O sea, yo voy al norte, a Iquique, y no veo un guaso de espuela. Voy al sur, a Magallanes, y tampoco ves un guaso de espuela, ves un gaucho, que es más parecido a lo que hay en Argentina. Claro. Entonces, uno recorre Chile y hay identidades distintas. No somos iguales. Bien. No somos, o sea, aparte, no sé, en la clase social, estamos hablando de identidades, no hay. Entonces, yo creo que existe, todavía nos queda mucho en la cabeza esa como homogeneidad que era necesaria del Estado del siglo XIX para poder construir un Estado, pero nunca se pudo porque las identidades surgen a partir de la cultura. Entonces, seguimos siendo muy distintos en todo Chile, es un país tan largo que hay muchas identidades y quizás también el primer paso, ojalá que lo haga el proyecto de constitución nuevo, es primero reconocer esas identidades diversas. ¿Cachai? Es un primer paso, ¿cachai? Entender de que somos diversos. Y entre ellos hay mapuche, po. Entre ellos hay diaguita, entre ellos hay guasos de la zona central de Gil Letelier, guasos señoritos, guasos de Cueca Brava, hay gauchos en el sur, hay chilote, es que de verdad somos diversos, esa como mirada de que somos todos iguales y como chinos. El Chile, hay muchas identidades, entonces, y por lo largo del país, yo creo, como el que no somos tan grandes, pero es tan largo que tiene muchas identidades. Entonces, también por ahí va un poco el reflexionar de que no somos un pueblo homogéneo. Somos quizás diversos pueblos, diversas identidades que nos unimos en un estado que nos organiza, pero tenemos diversas, eso yo creo que son como cuestiones que podríamos decir, ¿somos un Estado? Sí, somos uno solo. ¿Cachai? No podríamos ser, ¿somos diversas identidades? Sí, somos diversas. Quizás por ahí podríamos conciliar y partir un poquito, decir, somos distintos, somos identidades distintas en un solo Estado que nos organiza, de ahí cómo nos seguimos organizando. Y ahí caben los mapuches, caben los dieguitas, caben los de Isla de Pascua, caben muchos. O sea, si en este mundo tenemos que caber todos, po. No, sí, pero bajo la misma organización Esa es la estatal. idea.
Claro, o y que, sea, y que le da ciertas competencias también. Eso ya es otro tema, que el Estado es centralista y es todo para Santiago, pero no tiene que ver ni con los mapuches ni con nada, tiene que ver con que el Estado es centralista nomás, po, pero desde la colonia. sí, bueno, eso sí, Ya, como que Santiago es es Chile Babilonia, para Chipo. en la Oye, gran metrópoli. nos alargamos, pero era un tema interesante, hacer una breve reflexión sobre, breve, no tan breve, pero sobre el tema que tiene muchas aristas, así que, no sé, pues yo por lo menos ahí me despido, no tengo nada más que agregar, sino que seguir reflexionando y yo creo que leyendo, buscando, escuchando cosas, siempre es interesante seguir aprendiendo. Claro, un mundo de reflexión el tema, o sea, y como para dejar así como la pregunta tirada nomás, o sea, como para abordarlo en otro momento, si retrocediéramos en la historia y todo hubiese sido distinto y el Tratado de Tapigüe se respetara hasta el día de hoy, ¿cachai? Y nunca hubiésemos cruzado la línea del Biobío. Actualmente, ¿tendríamos frontera con el pueblo mapuche Creo que sí. o tendríamos frontera con Argentina o con otro país? Ah, sí, ¿Con quién sería nuestra frontera? tienes Ahí razón, ahí estaríamos. los argentinos habrían arrasado. No, no sé, o sea, Es que quedé así como con arrasaron, esa po, es que arrasaron más. ¿Sí? Con los mapuches del otro lado de la cordillera. Ah, claro, tenés razón. Sí, sí, Fueron más sanguinarios. claro. Sería con Entonces, Argentina. Sería con Argentina. claro, tendríamos frontera con Argentina, ¿cachai? Sí. Ya, pues, Entonces, no sé. Otro tema es. Pero otro tema, ¿ah? argentino, relación argentina. Claro, ahí tendríamos que verlo. Ya, pues yo por mi parte me despido, estimados amigos, y ahí estaremos encontrándonos prontamente con otro tema, otra tertulia y una conversación para hacer más agradable las noches. Esté muy bien. Así que, Chao, Felipe. Chao a hasta todos. luego, Cuídense. cuídense, nos vemos, chao, chao.